Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes. Hoy les contaremos la historia de una mecedora heredada que comenzó a moverse sola y a liberar sonidos aterradores. Lo que parecía un simple objeto familiar, escondía un oscuro misterio. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Comencemos. Relato de terror, risas en la madrugada y la silla embrujada. Nunca fui de creer en historias de fantasmas. Siempre que alguien empezaba a contar una experiencia así, yo escuchaba más por cortesía que por interés. Hasta que algo me pasó a mí y me hizo replantearme todo lo que creía saber. Me llamo Ana, y en la época de esta historia tenía 28 años. Era 2018, y mi vida estaba tranquila, al menos tan tranquila como puede estar para alguien recién graduada, empezando a trabajar y organizándose en una casa nueva. Mi abuela, doña Olivia, había fallecido unos meses antes. Ella era el tipo de persona que dejaba una profunda huella, dulce, paciente, llena de historias antiguas que contaba mientras tomaba té en su mecedora. Esa silla prácticamente era la imagen de ella en mi memoria, madera oscura, un tapizado floral algo desteñido y ese vaivén suave que transmitía calma, como si nada en el mundo pudiera alterarla. Después de que murió, mi madre se encargó de repartir las pocas pertenencias que ella dejó entre la familia. No era mucho, pero la mecedora terminó en mis manos. No porque fuera valiosa, sino porque todos sabían que yo tenía un cariño especial por ella. Desde niña, me sentaba en el suelo de la sala, a los pies de mi abuela, mientras ella me balanceaba contándome historias. Aquello quedó grabado en mí como un símbolo de consuelo. Cuando la silla llegó, yo todavía estaba decorando la casa donde acababa de mudarme. Era una casa pequeña pero con un encanto antiguo, techos altos, ventanas de madera y un suelo que crujía suavemente cuando caminabas descalza. En la sala había un lugar perfecto para la silla, un rincón cerca de la ventana, donde el sol de la tarde iluminaba el tapizado desgastado. Los primeros días, sentía cierta nostalgia cada vez que miraba la silla. Era como si, de alguna manera, mi abuela aún estuviera cerca. No de una forma extraña o aterradora, sino reconfortante, como si una parte de ella siguiera viviendo en esa casa a través de ese objeto. A veces, incluso me sorprendía hablándole a la silla, como si hablara con ella. Era algo tonto, pero me hacía sentir bien. Poco a poco, me fui acostumbrando a la nueva rutina. Trabajaba durante el día, volvía a casa por la noche, hacía mis cosas. La silla siempre estaba ahí, inmóvil en el rincón de la sala. Solía sentarme en ella de vez en cuando, especialmente los fines de semana, cuando leía o revisaba el móvil. Crujía suavemente, un sonido tranquilo y familiar que me traía buenos recuerdos. Pero después de un tiempo, ese sonido comenzó a aparecer incluso cuando nadie estaba sentado en ella. Al principio, traté de ignorarlo. Me convencí de que era algo de mi imaginación o tal vez un ruido normal de la casa. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más parecía que la casa quería recordarme que algo no estaba bien. El sonido comenzó a ocurrir en horarios específicos. Por lo general, después de la medianoche, cuando todo estaba en silencio. Yo podía estar en el dormitorio leyendo, casi quedándome dormida, y ahí estaba ese crujido, bajo y pausado, como el sonido de alguien meciéndose suavemente. En la cuarta noche, las cosas empezaron a cambiar. Era viernes, y estaba particularmente cansada. Había trabajado todo el día y decidí irme directamente a la cama. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Mi casa era silenciosa, pero esa madrugada, el silencio parecía pesado, casi sofocante. Entonces lo oí. Un sonido bajo, apagado, que venía de la sala. No eran los crujidos de siempre, era algo diferente. Un sonido suave y casi melódico, como una risa infantil, pero muy lejana. Me quedé paralizada en la cama por unos segundos,
tratando de entender si aquello era real o solo un eco de algún sueño extraño. Respiré hondo, tomé el móvil para usarlo como linterna y me acerqué a la puerta del dormitorio. Cuando miré al pasillo oscuro, sentí el frío del suelo subir por mis piernas. Avancé despacio, cada paso haciendo crujir el suelo bajo mis pies. Al llegar a la entrada de la sala, mi corazón se detuvo. La luz de la calle entraba por la ventana, iluminando la silla. Y estaba meciéndose sola. No era el viento, porque no había ventanas abiertas. No era una vibración de la casa, porque el movimiento era firme, como si alguien realmente estuviera sentado allí, meciéndose con calma. El crujido de la madera parecía llenar todo el ambiente, y lo peor de todo fue que, por un segundo, tuve la impresión de ver una sombra sentada en ella. Fue demasiado rápido. Parpadeé, y la silla estaba vacía, todavía balanceándose. Corrí de vuelta al dormitorio, cerré la puerta y me metí bajo las sábanas, tratando de controlar la respiración. Me quedé así durante horas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Esa noche no dormí. Los días siguientes intenté evitar la sala todo lo que pude. Cerraba la puerta del dormitorio por las noches y hasta consideré deshacerme de la silla, pero algo me detenía. Era como si una voz en mi cabeza repitiera que aquello era solo una silla, que estaba siendo ridícula. Hasta que algo más pasó. Decidí grabar la sala durante la noche. Coloqué el móvil frente a la silla, con el propósito de capturar cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Durante gran parte del video, solo había oscuridad y silencio, hasta que, a las 2:32 de la madrugada, la silla empezó a moverse sola. Lentamente, como si alguien estuviera sentado en ella. Y entonces lo vi. Por un breve instante, una sombra pasó por detrás de la silla. No era una figura clara, pero supe que no era mi imaginación. Al día siguiente, llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. Ella se quedó en silencio y luego me confesó algo que nunca había sabido. Mi abuela había perdido una hija cuando era joven, mucho antes de que yo naciera. Mi madre explicó que mi abuela pasaba horas en esa silla, cantando canciones de cuna y meciéndose, como si aún estuviera cuidando de esa niña. Desde ese día, no volví a llevar la silla dentro de casa. Sigue guardada en el desván de la casa de mis padres, cubierta con una lona. Nada ha vuelto a ocurrir, pero aún me siento inquieta cuando pienso en ella. Algunas cosas, incluso los recuerdos más hermosos, deben quedarse en el pasado. Gracias por acompañarnos en este cuento escalofriante. Si te gustó el relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias de terror. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? Nos vemos en el próximo cuento. No faltes.